Amigos, el clima de negocios en el Uruguay, uno de los puntos clave sin duda para generar efectivamente la inversión que Uruguay necesita aumentar, que ha sido muy interesante, muy dinámica en los últimos años, pero claro, con un escenario global que es de mucha incertidumbre y también con un escenario interno de movimientos políticos bastante intensos, genera lo que habitualmente se denomina un ruido para el inversor, que bueno, puede generar consecuencias en la toma de decisiones. Eso es lo que tiene que ver con la coyuntura. Hay tendencias de largo plazo también en la inversión en Uruguay. Vamos a analizar estos temas con Andrés Cerizola, socio director de Ferrer Abogados. Muchas gracias por estar en Claves Económicas. Gracias por la invitación. Un gusto tenerlo. Efectivamente, hay ruido afuera, ruido adentro. Es algo que en realidad es habitual. Un inversor, me imagino, tiene que convivir con eso y saber moverse. Pero, ¿cómo lo ven ustedes desde el estudio en la medida que tienen, bueno, el contacto directo con los inversores? Uruguay está viviendo un momento sin precedentes en materia de inversión extranjera, tanto por la cantidad numérica como por el volumen de esas inversiones. Existe un contexto internacional, lo que a veces se llama un viento de cola, como no ha habido desde que yo nací, por lo menos desde que yo trabajo, pero creo que desde que yo nací en el Uruguay, en el sentido de que hay una serie de factores internacionales que están todos alineados a favor de Uruguay y desde ese punto de vista da un contexto que en la medida en que se conjuga con un medio ambiente de negocios razonable, está dando lugar a este crecimiento récord absoluto en materia de inversión extranjera, que se ve en las cifras de las cuentas nacionales y obviamente se ve también en la realidad concreta de las operaciones que se están haciendo en Uruguay en estos días. Eso ha sido una secuencia, una evolución muy notoria en estos años. Lo que ha surgido en los últimos meses, ese ruido externo, pero también algunos pronunciamientos de política interna, un gobierno que empieza a desplegar iniciativas tal vez no tan previsibles en lo que es la conducción de la economía. ¿Ha hecho un impacto eso en esa evolución? Creo hay que ponerlo en su contexto. Digamos. Uruguay tiene hoy por lo menos tres factores, que es lo que se llama ese viento de cola, que están determinando un ingreso de inversión extranjera en la región y en particular en Uruguay muy importante. En primer lugar, obviamente, la baja de la tasa de interés. A partir de la crisis financiera, las tasas de interés vinieron abajo a un nivel como no se veía en muchísimo tiempo. Eso está empujando al Uruguay. La demanda por nuestra producción en Asia está levantando los precios de lo que nosotros exportamos, con lo cual nos financiamos barato y vendemos a buenos precios. Y además, esta desaceleración en Estados Unidos y recesión moderada en Europa está haciendo que una cantidad de fondos de inversión que en otros momentos ni siquiera consideraban la posibilidad de invertir fuera de los mercados maduros, previsibles del mundo, como es Europa y Estados Unidos, hoy están muy líquidos, con muy pocas oportunidades en sus países, entonces están saliendo fuera de sus mercados naturales hacia Asia y hacia América Latina. Y aunque eso es una parte minoritaria de esos fondos, una pequeña fracción de eso es muchísimo dinero. Entonces, ese marco hace que desde el exterior haya una tendencia fuerte hacia el aumento de la inversión. Eso se junta entonces con qué es lo que estamos haciendo acá. Una pregunta que piense, un paréntesis, Cerizola. Esa es la tendencia fuerte. Inversión propia del uruguayo, del inversor uruguayo, digamos, tiene su dinámica, pero lo que ustedes ven es que la inversión fuerte, la inversión agregada fuerte viene de afuera. La inversión local ha subido moderadamente en porcentaje respecto de lo que era tradicional en Uruguay. La inversión extranjera ha subido aceleradamente, se ha multiplicado por un orden de 5. Entonces, la que más se ve es la extranjera. Todavía la inversión local es más importante en volumen, pero el aumento proporcional es muchísimo mayor en la inversión extranjera, que además se concentra en operaciones de mucho mayor tamaño, de mayor visibilidad. Absolutamente. Queríamos dimensionar eso porque es relevante, pero usted, bueno, está... No, lo que decía es que hay un contexto externo muy favorable que está empujando la inversión hacia América Latina y en particular a Uruguay, y cuando los inversores extranjeros se posicionan en relación a América Latina, existen, digamos, como un quiebre de las aguas entre países con un entorno económico razonable y mínimamente predecible
y países con una alta impredecibilidad de sus condiciones económicas y de lo que se puede esperar de la inversión, etc. Uruguay está claramente ubicado en aquellos países que tienen un respeto a la regla de derecho, que tienen una tradición de institucionalidad, un poder judicial independiente y gobiernos sensatos. Entonces, hoy Uruguay se está beneficiando de esa ola de inversión extranjera, como lo está haciendo Brasil, Colombia, Perú, Chile. Uruguay es un país pequeño, no tiene el volumen que tiene Brasil, no tiene las riquezas naturales de Perú, la clase empresarial formidable de Colombia o 30 años de impecable nota en materia de manejo económico como Chile, pero sí, Uruguay tiene una institucionalidad sólida, un poder judicial independiente. Desde la perspectiva de un inversor extranjero, Uruguay es un país, una vez que un inversor extranjero resuelve venir a América Latina, que es un inversor distinto del que invierte en Suiza, digamos, tolera un nivel de riesgo mayor que del inversor que no sale de los mercados desarrollados. Una vez que es ese inversor del que estamos hablando, Uruguay es un país que ofrece condiciones razonables. Cuando lo vemos del lado de los uruguayos, y ahí eso pasa cuando uno habla con los empresarios uruguayos, nosotros vemos más los detalles. Es decir, un inversor extranjero mira como los grandes brochazos de cómo es esa pintura. Sí. El uruguayo está más insertado en el día a día y por lo tanto nosotros miramos también algunos problemas, algunas áreas donde se podrían hacer las cosas mejor. Y es como el tema del vaso medio lleno y medio vacío. Claro. Como nosotros como uruguayos a veces vemos el vaso medio vacío, un inversor extranjero lo ve medio lleno. Las dos perspectivas están bien. Nos iría mejor si tuviéramos el vaso completamente lleno, sin ninguna duda. Ahora, hablando de esos ruidos, bueno, por supuesto se ha